Hola, hola muchachos. Bueno, otra vez nos volvemos a encontrar en este espacio para compartir algunas temáticas o cápsulas de una forma pues particular o específica, profundizando en algunos detalles especialmente. Entonces, en este caso vamos a trabajar un poco lo que son los intervalos o intervalos, como lo deseen mencionar. Luego vamos a hablar un poquito de las ecuaciones y las desigualdades. Entonces, arrancamos un poquito con lo que es la notación de intervalos. Los intervalos nos están representando la distancia entre una cantidad y otra. Y nosotros en la notación de intervalos hablamos de intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos, semicerrados, al infinito negativo. Y muchas veces escuchamos todo eso y nos quedamos con la mente vuelta a un caos. Entonces, entendamos algo. Primero hay que tener claro nuestra relación en que los paréntesis los vamos a emplear para indicar abiertos, y cuando utilizamos paréntesis quiere decir que los extremos o el extremo donde está el paréntesis no lo estoy incluyendo, y lo vamos a ver ahorita en la gráfica. Y cuando hablamos de cerrados estamos usando corchetes, es decir, estoy incluyendo todo, estoy encerrando todo, por eso decimos cerrado, incluye todo, incluso los extremos. Cuando hablamos de semiabierto y semicerrado es porque de un lado es cerrado, del otro es abierto, de un lado es abierto, del otro es cerrado, dependiendo pues del lugar. Y al infinito es que, como dicen los dibujos animados, al infinito y más allá, extiende, extiende, bien sea a la parte positiva o a la parte negativa. Es importante darnos cuenta que cuando nosotros hablamos del infinito en un intervalo, no podemos, no podemos decir el infinito le voy a poner un corchete porque lo voy a cerrar. No, el infinito, como decíamos ahorita, va al infinito, más allá. Entonces se extiende. Por tanto, no lo puedo cerrar, no lo puedo truncar. Entonces le coloco un paréntesis que me indica que no lo estoy incluyendo porque no puedo cerrarlo como una cantidad. Hablar de infinito es hablar de una infinidad de cifras, una infinidad de números, y no puedo decir no, hasta el 3 ya, punto. No, es infinito, se extiende infinitamente. Entonces hablamos de intervalos. La notación de intervalo abierto es con paréntesis al inicio y al final, me está indicando que el primer elemento y el último elemento, los extremos, no los estoy incluyendo. Para eso utilizamos simplemente la notación de conjuntos. Es importante, importantísimo entender la notación de conjuntos, porque muchas veces vemos eso y decimos, ¿qué es lo que me quiere decir? Esa X me representa un número que yo deseo encontrar en esa distancia, en ese espacio que debo alojarlo allí. Entonces yo digo, X es un elemento que va a estar entre A y B. ¿Qué condiciones va a tener? Obviamente, si está entre A y B, que tiene que ser mayor que A, pero que a su vez es menor que B para que pueda estar allí. Pero mire que cuando es abierto es estrictamente mayor que A y estrictamente menor que B. Por tal razón no incluyo los extremos, y mire que en la representación esa no inclusión de los extremos es simplemente colocar un circulito abierto que me dice estoy abarcando todo este espacio, pero no estoy incluyendo a los extremos. Acá tenemos los cerrados, es cuando lo incluye todo, totalmente. Entonces yo digo, la distancia de A hasta B, el espacio que hay de A hasta B, son todos los elementos X que van a estar entre A y B, que pueden ser incluso A y B. Por eso hablamos de mayor o igual que A o menor o igual que B. Y por eso en la gráfica colocamos los puntos cerrados al final, es decir, que lo incluye todo. Es decir, que si el intervalo es 1,3, la cantidad que yo puedo buscar ahí puede ser el 1, puede ser el mismo 3, puede ser 1.2, 1.4, 2.5, pero puedes arrancar en 1 específicamente y en 3 específicamente, porque es mayor o igual, menor o igual. Entonces es importante, esa rayita, como muchos le llaman, en la parte inferior de los signos menor o igual, mayor o igual, me están indicando que se incluyen los extremos. Cuando hablamos de semiabierto es porque arrancamos no incluyendo, arrancamos sin incluir al primer extremo, pero el otro extremo, al final, sí lo incluimos. Y mírelo acá cómo lo representamos. Son los X que son estrictamente mayores que A, pero son menores o iguales que B. Y mire cómo los representamos. No incluimos a A, podemos estar en todo este recorrido y podemos ser B incluso.
Cuando hablamos de semicerrado es porque arrancamos incluyendo A, pero no incluimos el final. Entonces, mire que dice, puede ser mayor o igual que A, son todas las cantidades que están en ese espacio, pero que puede ser A incluso, pero no necesariamente tiene que ser B. Entonces, mire que dejamos abierto allá. Los intervalos al infinito, hablamos de infinito cuando lo mencionamos positivamente y luego hacemos la salvedad acá en infinito negativo. Decimos que puede ser abierto cuando arranca en abierto A, es decir, que no incluye al elemento A, pero ya sabemos que en los infinitos debemos poner paréntesis. Mire que cada vez que aparece infinito, donde está infinito, colocamos paréntesis porque no lo podemos truncar. Entonces decimos, son todos los elementos que van desde A hasta el infinito. Por tal razón, si arranco desde aquí y van hasta el infinito positivo, deben ser mayores que ese A. Entonces, mire cómo lo representamos en los conjuntos. Mayor que A. ¿Cómo lo representamos gráficamente? No incluimos a A y señalamos todo el espacio. Y es importante la flecha porque me dice sigue, se extiende, se extiende, se extiende, no termina hacia allá. Luego al infinito, y acá tenemos cerrado. Cuando hablamos del cerrado, ya sabemos que si incluimos a A, mire que tenemos que son todos los X que son mayores o iguales a hasta el infinito. Mire que en este caso no tenemos un valor que está entre uno y otro, porque el infinito nos está diciendo se extiende completamente. Entonces, es importante. Entonces, mire, si incluimos a A y nos vamos hasta el infinito positivo. Luego, si tenemos el infinito negativo, tenemos, arrancamos desde menos X, desde menos infinito, perdón, venimos desde allá y nos acercamos hasta A. Entonces, en A no lo vamos a incluir. Entonces, son los valores anteriores más próximos hasta A. Mire cómo lo representamos. Venimos desde acá hasta A, pero no lo incluimos a él. Y cuando tenemos desde menos infinito hasta cerrado, ahí sí estamos incluyendo al elemento. Decimos, son todos los X que son menores que hay. ¿Por qué son menores? Ya eso lo vimos en otro video. Hablamos de que los X son menores porque los números negativos van a ser mayores entre más cerca del cero hacia la derecha estén. Entre más a la derecha estén, más cerquita del cero. Entonces, acá tenemos todo ese elemento, venimos desde menos infinito, pueden ser todos esos elementos que están ahí, e incluso el A. Miramos algunos ejemplos, por ejemplo, este. Mire que acá colocamos el corchete, podemos colocarlo así o podemos colocarlo con los punticos. Si acá no hubiésemos colocado el corchete, marcaríamos un punto completamente en negrito, allá en su caso con el lápiz bastante marcado. Y mire que se extiende en todo esto. Quiere decir que arranca desde el -2, es cerrado, lo está incluyendo y va hasta el infinito. Mire, si lo vemos como un intervalo, lo tenemos acá. Si lo vemos en notación de conjunto, ¿qué estamos diciendo? Ah, si tengo al -2, entonces son todos los X, son cualquier valor que es mayor que 2. Si a mí me dicen, escoja uno de esos mayores que -2, entonces yo puedo decir 1, 0, 5, porque nos permite el intervalo elegir elementos de allí. Luego tenemos este, entonces nos damos cuenta que no tiene un inicio por acá, o sea que está viniendo o está llegando desde el menos infinito hasta el 3. Entonces son todos los elementos X que son menores que 3, estrictamente menores porque está abierto en 3, ojo. Entonces, mire, son todos los X menores que 3. ¿Cómo lo veo en notación de intervalo? Menos infinito hasta el 3. Y abierto, abierto en 3 y abierto en infinito. Ya sabemos que los infinitos van abiertos. Aquí, si no hubiese colocado el paréntesis de abierto, es válido hacer esto. Hubiese colocado un circulito, pero no lo hubiese rellenado completamente. Bien, porque no está cerrado, está abierto. Mira acá, este es un tramo, es un pequeño tramo que va desde el -2 hasta el 3 y está cerrado, es decir, me está incluyendo esos dos extremos. Si a mí me ponen a escoger un elemento de los que está en ese tramo, yo puedo decir -1, 0, 1, 2, 3, incluso 2.9, pero no, y puedo hablar enseguida del -2 y del 3 porque está cerrado. ¿Cómo lo represento en notación de conjunto? Mire que como es un tramo, yo coloco, son todos los X, pero ese X tiene unos extremos. Entonces, mire, el primer extremo es -2 y el otro es 3. Y como es con corchete, es cerrado, los incluye, coloco la barrita en la parte de abajo. ¿Cómo lo veo en intervalo? Sencillito.
Acá miramos, este es semicerrado, arranca cerrado, termina en abierto, como es un tramo, miramos esta representación y mire cómo nos queda en intervalo. Luego tenemos abierto en ambos extremos, es decir, no los incluye. Entonces nosotros tenemos desde -2 hasta 3 abierto y tenemos todos los valores que están allí. ¿Cómo lo represento? Paréntesis desde -2 al 3. Ojo, eso no me está representando un punto en el plano, porque a veces decimos, no, eso es -2, 3. Desde -2 hasta 3. Por eso es importante que lo veamos como desigualdad o como notación de conjunto, como lo mencionábamos acá, notación de conjunto, acá le llaman desigualdad porque realmente es esto, lo que estamos empleando, los signos que nos valoran o nos permiten reconocer las desigualdades. Y en el último lo tenemos semiabierto, arrancamos abierto, ya sabemos, terminamos cerrados. Entonces, ojo, ¿qué me indica el paréntesis? Me indica sí, que X son todos los X mayores que -2, pero acá el paréntesis me dice, pero a su vez esa X es menor o igual que 3, porque puede ser 3. Y lo vemos como intervalos de esta forma. ¿Ven? Luego, esto nos da paso, y mire que ahí veníamos hablando de desigualdades y todo esto nos permite adentrarnos en qué es eso una ecuación y qué son las desigualdades. De una manera muy sucinta, decimos que en álgebra una ecuación es una expresión matemática que contiene un signo de igualdad. Una ecuación nos indica que dos expresiones representan el mismo número, que estoy diciendo que esto es idéntico a lo que está acá o que esto debería ser idéntico a lo que está acá. Por ejemplo, esta situación que yo tengo aquí. Y es igual a 12x, es decir, que esa y debe ser exactamente 12x. Bien, desigualdad es cuando hablamos de una expresión matemática que contiene signos de desigualdad. ¿Cuáles son los signos de desigualdad? Mayor que, menor que, mayor o igual, estrictamente. Por ejemplo, acá yo no estoy diciendo exactamente que Y tiene que ser 12x, no, sino que yo estoy diciendo Y es menor o igual que 12x, es decir, puede ser 12x, pero también puede ser menor, puede ser incluso un 11x, un 10x, etc. Bien, desigualdad. Las desigualdades son utilizadas para expresar que una expresión, valga la redundancia, si lo he hecho, es mayor o menor que otra. Por eso no decimos es estrictamente igual, no, o es mayor o es menor. Contienen variables, contienen constantes, como así, variables, letras, escritas en minúscula, constantes, un número sin acompañante de letra, un 3, un 4, un 5, listo. Por ejemplo, para situarnos más, para darnos una idea, algunos ejemplos de ecuaciones, mírenlos acá, que nos garantiza que es una ecuación, que tenemos un igual. Tenemos una cantidad acá que debe ser igual a 5, tenemos por acá una cantidad que debe ser igual a otra, y es importante porque en las ecuaciones tenemos una variable, normalmente una variable, y ¿qué es lo que debemos hacer con ella? Siempre encontrar su valor. La idea siempre es que si tengo una variable, tengo una letra, debo encontrarle su valor. Entonces, para que se pueda cumplir eso de que igual, ¿quién debería ser? Mi pregunta es, ¿quién debería ser ese X o esa X para que se cumpla esa igualdad? Por ejemplo, acá, ¿quién debería ser esa X tal que cuando yo la divida entre 3 me dé 15? Entonces yo debo pensar quién sería ese número que cuando yo lo coloque allí me va a dar el valor de 15. Hay que pensarlo muy bien. Algunas salen súper rápido, pero otras hay que hacer ciertos procedimientos que ahorita vamos a mirar, que llamamos muchas veces despeje. Acá tenemos algunos ejemplos de desigualdades y vuelvo y recalco esto, súper importante. Para escribir una desigualdad es necesario o son necesarios los símbolos que nos enseñan en la primaria: mayor que, mayor o igual que, menor que, menor o igual que, o no es igual. Ya sabemos que este no es igual a, es lo mismo que decir diferente, son dos cosas diferentes, el igual y una raya, o sea, para nada igual. Acá tenemos algunos ejemplos de desigualdades. Mire que ya no estoy diciendo 3x tiene que ser 5, no, es menor que 5 estrictamente, es decir, puede ser 4.9, 4.8, 4 algo, 3, pero no puede ser 5, es menor estrictamente.
acá tengo menor o igual, acá tengo mayor que 0, acá tengo mayor o igual que esta expresión. Entonces, mire que nos permiten las desigualdades darnos cuenta que no hay una exactitud, sino que hablo de algo es mayor, algo es menor. ¿Bien? En este sentido vamos a enfocarnos un poco en lo que son las ecuaciones de primer grado. ¿Qué es eso cuando hablamos nosotros de ecuación de primer grado? Es cuando tenemos una ecuación cuya variable, es decir, cuya letra tiene como exponente 1, es decir, aparece X, Y, Z, T, U, pero no aparece un X elevado al cuadrado, un Y elevado al cuadrado, al cubo, no, simplemente tenemos en estado natural las variables sin ningún exponente. Dice, resolver una ecuación entonces es encontrar el valor que debe tomar la incógnita o la variable para que se cumpla la igualdad. Podemos comprobar si la solución encontrada es correcta cuando vamos a sustituir la incógnita X por la solución, por lo que el valor que nosotros encontramos. Como regla general, es necesario saber que una ecuación de primer grado, ya sabemos que no tienen exponentes en la letra, la incógnita no tiene exponentes, va a tener una única solución. Yo puedo decir X es 2, X es 3 y ya, listo, no más, no hay más valores, no puedo aproximar, que más o menos no, X es tanto, tiene un valor. Despejar la X en una ecuación dependerá de la ecuación, obviamente, si es de primer grado, si es de segundo grado. Cuando hablamos de una ecuación de segundo grado, cuando el exponente de la incógnita es 2. Esos son los dos tipos de ecuaciones más conocidos, las ecuaciones de primer grado y las ecuaciones de segundo grado. Para despejar ecuaciones de primer grado debemos seguir estos pasos. Acá lo vamos a ver a grandes rasgos y luego miramos un ejemplo. Reconocer quién es la variable, quién es la incógnita, quién es el valor desconocido que hay que despejar y luego recordar cositas importantes. Que todos los términos que están multiplicando a un lado, cuando yo empiece a hacer mis operaciones, debo pasarlos del otro lado a dividir. Esa es una forma muy coloquial de hablar. Realmente lo que yo tengo que hacer siempre es no es pasarlo así como que saltó de un lado a otro porque los números no tienen la posibilidad de brincar, no son humanos. Nosotros lo que hacemos es la operación contraria. Si yo de estos lados estoy multiplicando, entonces al otro lado ubico la división de esa cantidad en cada lado de la ecuación. Si en un lado está dividiendo, entonces en el otro lado lo coloco multiplicando. Cuando hablo de suma, y la operación contraria a ella, opuesta a ella, sería la resta. Y si está restando de un lado, entonces paso del otro lado a sumar. Acá usan el pasar de un lado al otro, pero ya sabemos que no es por brincar, simplemente es por la relación de operaciones opuestas. Suma a resta, multiplicación a división. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Por ejemplo, esta ecuación que tenemos acá. 2x más 3 es igual a 13. Yo puedo pensar simplemente al mirar al ojo, x vale tanto, pero algunos no somos tan veloces para encontrarlo así y tenemos que empezar a despejar, a quitarle todo. Despejar es quitar todo lo que me estorba. Entonces empiezo a quitar todo lo que está acompañando a la x y empiezo con lo que esté de pronto más alejadito. En este caso yo tengo 2x más 3, lo que está más alejado es este 3 porque está sumando. Entonces yo digo, está sumando. Utilizando las palabras del comentario anterior, este más que está aquí, operación opuesta, sustracción. Entonces al otro lado coloco el 3 a restar y ya voy teniendo 2x es igual a 13 menos 3, pero me doy cuenta que esa resta la puedo hacer porque son números naturales, números enteros. Entonces yo digo 13 menos 3, 10. Hasta ahora entonces me queda 2x igual a 10, pero no he terminado porque no me dice x es tanto. No, cuando ya yo tenga eso, yo digo terminé, pero mientras no. Entonces yo tengo 2x es igual a 10, pero ese 2 está ahí como incomodándome, molestándome. ¿Qué está haciendo? Ojo, yo ahí no veo un signo más, no veo un signo menos, está el 2 pegadito completamente a la X. Cuando eso pasa es porque ese 2 está multiplicando a la X. O sea, estoy diciendo 2 veces X. Entonces, como está multiplicando, su operación opuesta es la división. Entonces, al otro lado de la igualdad de la ecuación, voy a colocar en lugar de multiplicación, división.
Entonces yo tengo x es igual a 10 entre 2. ¿Pero qué es 10 entre 2? 5. Entonces el resultado va a ser 5, que es lo que nos da la mencionada división. Entonces, ¿cuál fue el resultado de mi ecuación? 5. Ahora yo lo puedo reemplazar aquí. Yo puedo decir, bueno, x me dio 5. Entonces yo digo, 2 por 5 serían 10. 10 más 3, 13. Efectivamente se cumple que x tiene que ser 5 porque me da 13 igual 13. Acá miramos otros ejemplos donde tenemos de pronto variables de un lado y variables del otro, y esto es importante porque yo tengo que agrupar todo lo que sea letras de un lado y lo que sea números o que solamente sea constante del otro lado. Entonces mira lo que hacen acá. Esta X, su signo adelante es más, aunque no lo vemos, ya sabemos que si no vemos el signo de la cantidad es positivo. Entonces yo digo, bueno, está sumando, él en sí mismo está sumando, entonces lo muevo al otro lado de la igualdad con su operación opuesta, sustracción. Entonces sería 3x menos x, y mira que acá este 3 estaba sumando, lo muevo al otro lado de la igualdad a restar, entonces tengo 4 menos 3, 1. Pero vuelvo otra vez a mirar x. La x no está sola, no puedo decir que ya terminé. Entonces yo digo, ese 2, como está pegado, full pegado a la x, entonces lo paso a dividir, porque está multiplicando, lo paso a dividir, entonces tengo x es igual a un medio. De una manera muy formal y muy linda lo puedo dejar x igual a un medio para los que a veces quieren pasar más allá, entonces hacen la división 1 entre 2, 0.5, entonces la x tiene un valor de 0.5. Luego miramos esta situación, muy parecida. Tengo 4x más 3, debe ser lo mismo que 21 menos 2x, pero tengo x de estos lados, x del otro lado, número de un lado, número del otro, constante, mejor dicho. Entonces paso todas las x para un solo lugar y todas las constantes para el otro lugar, respetando las operaciones. Entonces yo digo, el 4x vamos a dejarlo ahí, pero del otro lado tengo un menos 2x, está restando ese 2, lo paso a hacer su operación opuesta. Del otro lado, más 2. El 3 que estaba acá sumando, porque necesito quitarlo de ahí. Entonces, como está sumando, su operación opuesta es la sustracción, lo paso del otro lado a sustraer. Importante, el 21 no se movió, por tanto no le puedo quitar su lugar después del igual, o sea, el 21 quedó ahí después del igual, ahí lo dejo tranquilito. Ahora puedo operar lo que yo tengo. Como acá estos son términos semejantes, y esto es importante, ¿por qué semejantes? Porque ambos comparten la X. Yo digo 4 más 2 son 6 y les respeto la X. Lo que decía un poquito en otra oportunidad, si yo tengo 2 bombones más un bombón, yo digo 3, ¿3 qué? 3 bombones, no tengo 3 peras ni 3 manzanas. Acá yo tengo 4 más 2 son 6, ¿6 qué? X. ¿Listo? Porque estoy sumando X. Y acá tengo 21 menos 3, esto es 18, pero no he terminado porque la X no está sola, no está totalmente despejada. Entonces yo digo, ¿qué está haciendo ese 6? Está multiplicando, lo muevo al otro lado a dividir, entonces me queda 18 entre 6, me da un valor de 3. Entonces la incógnita mía tiene un valor de 3. Listo, y puedo hacer la comprobación. ¿Cómo así? Colocando la X acá y diciendo, por ejemplo, el valor de X acá diciendo 4 por 3, 12, 12 más 3, 15. Ahora yo tengo acá 21 menos 2 por X, pero X es 3, entonces 2 por 3, 6, 21 menos 6 y empiezo a trabajar. Y debe ser exactamente igual, obviamente lo es. Ahora, ¿cómo resolver las ecuaciones de segundo grado? Y en esto vamos a tener otro video para dedicarnos a esta puntualmente. Para calcular una ecuación de segundo grado, ya hablamos, mire, segundo grado, variable con exponente 2, incógnita con exponente 2, debemos calcular lo que llamamos la raíz de la misma. Se llama raíz a la solución que nos va a permitir factorizar, y aquí ya nos están mencionando unos temas que necesitamos hablar. Factorizar, ya raíz hablamos, ya sabemos que es extraer una cantidad. Entonces tenemos que factorizar, tenemos que tener ecuación de segundo grado. Factorizar es simplificar la ecuación y convertirla en una de primer grado, hacerla más sencilla en este caso.
para resolver las ecuaciones de segundo grado necesitamos tener un polinomio igualado a cero, tenemos que tener la expresión igualada a cero. Mire que acá está la situación, variable con exponente 2, incógnita con exponente 2, por eso hablamos de segundo grado, igualada a cero, y con esto que tenemos acá, que es lo que llamamos nosotros la fórmula general, es una fórmula que por lo menos yo la aprendí en la escuela y nunca más se me olvidó. X es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Hay que tener en cuenta son las posiciones, quién es ese a, quién es esa b, quién es esa c, de acuerdo a quién, a los elementos de mi ecuación completa de segundo grado. Bien, para eso utilizamos esta fórmula que está acá, que la llamamos la fórmula general. Pero más adelante nos vamos a dedicar puntualmente a mirar esas ecuaciones de segundo grado. Bien, es importante recordarles, y creo que no sobra, que cuando nosotros hablamos de desigualdades, tenemos estos signos, mayor que o igual, menor o igual que. Ya sabemos que esto es igual y que esto es diferente o no es igual a. Importante, lo que nos enseñan de pequeñitos, la boquita del cocodrilo se come al mayor. Acá esta parte amplia, siempre ahí voy a colocar al número mayor. Y el número más pequeño siempre va a quedar en el extremo del cocodrilo que le llaman. ¿Listo? Es importante cuando nosotros ya vamos a hablar de desigualdades, que no tenemos una exactitud, esto debe ser tal cantidad, sino que o es mayor o es menor, o es mayor o igual que, o es menor o igual que. Es importante tener en cuenta el balance de la ecuación, tener en cuenta unas propiedades. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo digo que A es menor que B, si yo le sumo una cantidad a y esa misma cantidad, ojo, la misma, no es que a una le sumo una cantidad y al otro lado sumo otra, no, ahí sí automáticamente pasa como una balanza, acá pone un poquito de peso, pero acá pone un montón, enseguida se desequilibró. Entonces es importante que si yo tengo mi desigualdad aquí más o menos estable, es una desigualdad, pero está estable, y le sumo una cantidad acá, paso esto. Para que quede igual, tengo que poner esa misma cantidad del otro lado y vuelvo otra vez al equilibrio. Entonces, eso pasa acá. Si tengo A que es menor que B, yo sumo una cantidad acá y esa misma cantidad la sumo acá, se mantiene. Por ejemplo, si yo tengo 3 que es menor que 4, si yo al 3 le sumo 5 y al 4 también le sumo 5, la desigualdad se mantiene. 3 más 4, 3 más 5, perdón, 8. 4 más 5, 9. Mire, 8 sigue siendo menor que 9, se mantiene. Si yo tengo que A es menor que B y yo tengo que B a su vez es menor que C, automáticamente tengo que A es menor que C. Esta propiedad la llamamos la propiedad de la transitividad, es decir, yo puedo atravesar, puedo transitar por allí con tranquilidad porque me lo está permitiendo el ejercicio. Yo tengo A es menor que B, pero B también es menor que C. Es claro que A es menor que C. Bien, ¿cómo así? Yo tengo un medio es menor que 4 y 4 es menor que 7. Entonces, por obvias razones, yo tengo que un medio es menor que 7, automáticamente. ¿Por qué? Porque el 4 era mayor que el un medio, pero ese 4 es menor que 7, entonces un medio también, porque es mucho más pequeño que el 4. Si yo tengo que A es menor que B y que C es una cantidad que es mayor que 0, en otras palabras, es positiva, y yo multiplico la desigualdad a ambos lados por una cantidad positiva, la misma, la desigualdad se mantiene. Por ejemplo, si yo tengo que un medio es menor que pi y ahora yo quiero multiplicar por 3 a ambos lados, la desigualdad se mantiene. 3 por un medio, 3 medios va a ser menor que 3 pi. Si yo ahora tengo A menor que B y tengo una cantidad menor que 0, es decir, tengo un negativo, una cantidad negativa, ojo con lo que pasa, me voltea la desigualdad, me la cambia, me cambia la intención. ¿Por qué? Porque estoy agregando un signo, estoy agregando una cantidad mucho menor, una cantidad diferente. Entonces yo tengo un medio menor que pi, cuando yo multiplico un medio por menos 3
y también a pi por menos 3, automáticamente mire que la desigualdad cambia. Si yo ahora tengo que a es mayor que b y que b es mayor que 0, o en este caso yo tengo que 0 es mayor que a y a su vez a es mayor que 0, en estos dos casos, es decir, que son números o positivos o, o en su caso, como en esta situación, yo tengo que 0 es mayor que estos números que están acá, es decir, que son negativos, siempre se va a cumplir que el inverso multiplicativo, es decir, por decirlo de otra manera, invertirlos, me van a invertir la desigualdad. Por ejemplo, veámonos al ejemplo porque esto ya lo miramos en la parte de la relación entre los enteros y luego que nos vamos a los racionales. Entonces tenemos 4 es mayor que 3, evidente, pero al yo voltearlo yo no puedo decir un cuarto es mayor que un tercio, no, automáticamente se voltea la desigualdad. Un tercio es menor que un cuarto. ¿Listo? Por ejemplo, algunas desigualdades que tenemos. 4p más 5 es menor que 29. Es importante recalcar que la manera de trabajar es como si tuviera una igualdad, una ecuación. Voy a despejar igual, si está sumando, trato de quitar todo lo que estorbe a la incógnita, a la variable, en este caso a p, pero al final yo no voy a tener p igual tanto, no, sino que va a ser menor y me va a indicar un trayecto en la recta numérica. ¿Y cómo lo voy a representar? Mediante un intervalo. Por eso era importante mirar el intervalo o mirar la definición en forma de conjunto, la notación de conjunto. Entonces, miremos. 4pi más 5 es menor que 29. ¿Qué está estorbándole a la p? Le está estorbando el 4, le está estorbando el más 5. Empiezo a quitar el más 5. ¿Qué hacen acá? Restan el opuesto de 5, o sea, menos 5, o como lo decíamos ahorita, por la representación que muchos usan, como está sumando operación opuesta del otro lado, menos 5, entonces tengo 29 menos 5, 24, pero todavía sigue estorbándome algo acá, el 4. Entonces yo digo, ah, bueno, ese 4 que está ahí está multiplicando, entonces lo paso a dividir, divido acá mismo, 4 entre 4 es 1, entonces me queda P, 24 entre 4 es 6. Y mira que no tengo P igual a 6, tengo P menor que 6, pero ¿cómo veo eso? Lo puedo ubicar en la tabla, mira que es menor estrictamente, o sea que no está incluyendo al 6. Si yo ubico en la recta el 6, lo tengo acá, los valores menores a 6 serían todos estos, incluyendo los negativos y los que faltan hasta que se me vaya el puntero. ¿Cómo lo represento en notación de intervalo si quiero? Como estoy hablando de P, es un número cualquiera, una cantidad cualquiera que es menor que 6. Entonces yo digo, ah, bueno, mi recta ya automáticamente me dice, vengo de menos infinito hasta el 6, pero no lo incluyo, porque es exactamente o estrictamente menor que él. Listo. Acá tenemos otra. Por ejemplo, tenemos 3x menos 7 es mayor o igual que 41. La misma historia. ¿Qué me está estorbando a la x? El menos 7 y el 3. Arranco quitando este 7 de acá. ¿Cómo lo hago? Sumo su opuesto. Entonces yo digo menos 7, entonces más 7. O lo digo, como la operación opuesta a la sustracción es la adición, del otro lado paso a sumar 7, 41 más 7, 48. Y acá me quedaría 3x es mayor o igual que 48. Pero necesito quitar el 3. El 3 está multiplicando a la x. Entonces yo digo, ah, bueno, como está multiplicando, debo usar la operación opuesta, división por el mismo. Entonces 3 entre 3, 1 y como estaba multiplicando, lo pongo acá a dividir, 48 entre 3 me da un valor de 16. Entonces yo digo, x es mayor o igual que 16. Importante, x es mayor o igual que 16. Que sea mayor que 16, puede ser 17, 18, 19, 20. No me dice hasta dónde. Como no me dice hasta dónde, yo puedo seguir hasta el infinito. Entonces, mire que en notación de intervalo, yo puedo decir x pertenece al intervalo 16 hasta infinito. ¿Por qué pongo cerrado acá? Porque me están diciendo o es mayor que 16 o es igual a 16. Entonces, mire,
¿Y cómo hago para comprobarlo? Lo ubico donde está la X, represento la cantidad. Entonces yo digo 3 por 16, 48, 48 menos 7 es 41. Mire que se cumple que como debe ser mayor o igual, se debe cumplir o es mayor o es igual. Entonces se cumple la igualdad y en este caso también se cumple con la desigualdad. Como dice que debo tomar elementos que estén en este intervalo, pueden ser 16, 17, 18, 20, 21, cualquier número que vaya desde el 16 hasta los demás. Entonces, acá en este caso usan, por ejemplo, el 20. Cuando yo tengo la desigualdad, yo digo 53 es mayor o igual que 41. Efectivamente, también se cumple la desigualdad. Entonces, con esta parte, pues culminamos lo que corresponde a intervalos, a ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, solo la presentación y las desigualdades. Es importante porque acá mencionamos algunos términos, hablamos de factorizar, hablamos de despejar, y es importante eso de despejar, que es apartar, y para apartar lo decíamos muy bien ahorita, hay que tener en cuenta las operaciones opuestas, adición, sustracción, multiplicación, división, viceversa, división, multiplicación, sustracción, adición. Es fundamental. Y las definiciones de intervalo, abierto, cerrado, semiabierto, semicerrado, al infinito, al menos infinito. Es importantísimo tener en cuenta eso. Cualquier duda, te devuelves un poquito y revisas otra vez la presentación. Las ecuaciones de primer grado, como lo mencionábamos, la variable, la incógnita, la letra minúscula que usamos, tiene exponente 1, mientras que en las de grado 2 tienen exponente elevado a la 2, y es cuando usamos la llamada fórmula general, que más adelantico vamos a estar explicando. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por su atención.